Un chimpancé de 5 años acaba de ganarle a un universitario en una prueba de memoria. No por poco, por el doble. 80% contra 40%. Y este animal ni siquiera es el número uno de esta lista. Hay criaturas en este planeta que se reconocen en espejos, que se llaman por su nombre, que entienden el concepto del cero, que organizan funerales por sus muertos y que en pruebas concretas dejan al cerebro humano en ridículo. 15 animales, de menos a más. El número uno supera al ser humano en algo medible y comprobado en laboratorio. Vamos, arrancamos por el animal que todo el mundo subestima hasta que ve los datos. La rata. Apenas 200 gramos, cerebro del tamaño de una uva y una capacidad de aprendizaje que la ha convertido en el sujeto de laboratorio más estudiado del planeta durante más de un siglo. Las ratas resuelven laberintos complejos a la primera, recuerdan rutas durante meses y aprenden tareas de varios pasos encadenadas. En experimentos controlados, una rata puede liberar a otra atrapada en una jaula sin recibir recompensa alguna. Lo hace porque la otra está sufriendo. Es uno de los pocos casos documentados de empatía clara fuera de los primates. Tienen sueños. Literalmente, los registros de su actividad cerebral durante el sueño muestran patrones idénticos a los que tuvieron mientras recorrían un laberinto despiertas. Repasan lo aprendido mientras duermen, igual que nosotros, y cuando se las separa de su grupo, desarrollan síntomas equivalentes a la depresión clínica humana. Un animal al que la mayoría considera plaga y que comparte con nosotros la estructura cerebral profunda mejor calibrada para el aprendizaje rápido del reino animal. El siguiente sube varios escalones de golpe. La paloma reconoce las 26 letras del alfabeto inglés. No es metáfora. En estudios publicados, las palomas distinguen entre letras impresas correctamente y letras invertidas con una precisión cercana al 90%. Pueden identificar cuadros de Monet y Picasso, separarlos entre sí y categorizar pinturas que nunca han visto en el estilo correcto. Tienen una memoria visual a largo plazo capaz de almacenar más de 1800 imágenes diferentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, el psicólogo B.F. Skinner las entrenó para guiar misiles mediante un sistema de picotazos sobre una pantalla. El proyecto se llamó Project Pigeon y funcionó. Las palomas guiaban los misiles al objetivo con una precisión superior a la de los sistemas electrónicos de la época. El ejército canceló el proyecto no porque fallara, sino porque no se atrevieron a usarlo en combate. Hoy, hospitales en Estados Unidos han entrenado palomas para identificar tumores malignos en mamografías con un nivel de acierto comparable al de radiólogos experimentados. Un ave que la mayoría aplasta como si fuera basura voladora resulta capaz de hacer diagnósticos médicos. La inteligencia no siempre viene en el envoltorio que esperas. Cambio de continente y de tamaño. El cerdo. Los cerdos resuelven puzzles que ponen en aprietos a niños de 3 años. Pueden jugar videojuegos sencillos usando un joystick adaptado a su hocico, moviendo el cursor con precisión para perseguir objetivos en una pantalla. Los estudios los sitúan al nivel cognitivo de un chimpancé en varias pruebas de razonamiento espacial. Se reconocen en espejos tras un periodo corto de familiarización. Usan el reflejo para localizar comida escondida que solo se ve mediante el espejo. Tienen memoria episódica. Recuerdan eventos concretos del pasado y la información asociada a ellos. Aprenden sus nombres en pocas semanas y responden cuando los llaman. Engañan a otros cerdos para quedarse con su comida. Cuando un cerdo dominante descubre dónde está oculto el alimento, otros más pequeños lo siguen para robar parte del botín, y los dominantes han aprendido a hacer rutas falsas para despistarlos. Es el equivalente porcino de mentir con estrategia, un animal que la industria alimentaria procesa por millones cada año y que tiene capacidades cognitivas superiores a la mayoría de los perros domésticos. Subimos otro escalón con un primate al que durante décadas se ignoró por ser silencioso. El gorila. Coco, una gorila de las tierras bajas nacida en San Francisco en 1971, aprendió a usar más de 1000 signos del lenguaje de señas americano modificado a lo largo de su vida. Vocabulario equivalente al de un niño humano pequeño. Combinaba signos para crear conceptos nuevos cuando le faltaba la palabra exacta. Llamó al anillo dedo pulsera. Tenía un gatito al que cuidaba como mascota, y cuando ese gatito murió atropellado, Coco signó las palabras triste, llorar, dormir durante días. Aprendió a tocar una flauta dulce,
una hazaña que requiere control voluntario de la respiración que los científicos creían imposible en gorilas. Mostraba sentido del humor, bromeaba con sus cuidadores haciendo signos incorrectos a propósito y luego corrigiéndose entre risas. Otros gorilas estudiados, como Michael, contaban historias de su propio pasado usando signos. Los detalles que daba sobre cómo lo habían capturado de cachorro en estado salvaje eran coherentes y emocionalmente cargados décadas después. Un primate de 130 kilos del que se asumía durante siglos que solo aporreaba el pecho y que demostró tener una vida interior comparable a la de un niño humano. Y atención, porque a partir de aquí los siguientes 3 animales rompen escalas. Quédate hasta el final porque el número 1 hace algo que ningún humano puede hacer. Suscríbete ahora para no perdértelo y seguir descubriendo cómo de pequeño es nuestro lugar real en este planeta. El Border Collie es la raza de perro más inteligente documentada por la ciencia. Y los números detrás de esa afirmación son brutales. Un Border Collie promedio aprende un comando nuevo en menos de 5 repeticiones y obedece la primera orden el 95% de las veces. Para comparar, un perro promedio necesita entre 25 y 40 repeticiones y obedece a la primera el 50%. Un Border Collie llamado Chaser, entrenado por un psicólogo retirado en Carolina del Sur, aprendió los nombres de más de 1000 objetos diferentes a lo largo de su vida. No 100, 1000. Y no solo los reconocía. Cuando le mostraban un objeto nuevo que nunca había visto y le pedían el objeto desconocido por su nombre, Chaser deducía por descarte cuál era. Eso es razonamiento por inferencia, un proceso mental que los niños humanos no desarrollan plenamente hasta los 3 años. Los Border Collies trabajan en operaciones de búsqueda y rescate, en detección de cáncer mediante olfato con tasas de acierto del 97%, en detección de bombas y drogas en aeropuertos. Sin estimulación constante desarrollan trastornos obsesivo-compulsivos comparables a los humanos. Un perro al que aburres es un perro que se rompe por dentro. A continuación, una de las sorpresas más grandes del reino animal, la ardilla. Sí, la ardilla. Esos roedores que ves cruzando parques tienen una memoria espacial que dejaría sin trabajo a la mayoría de aplicaciones GPS. Una sola ardilla esconde más de 10.000 nueces y bellotas a lo largo de un otoño, en cientos de ubicaciones distintas, y recuerda la posición exacta de cada una meses después, incluso cuando el paisaje cambia con la nieve. Usan triangulación visual con árboles y piedras y otros puntos de referencia memorizados con precisión milimétrica. Pero hay más. Las ardillas saben que otras ardillas las observan cuando esconden comida. Y cuando se sienten vigiladas, hacen lo que los biólogos llaman almacenamiento engañoso. Fingen enterrar una nuez, tapan el agujero con tierra falsa para que parezca que hay algo dentro y se llevan la nuez real a otro sitio escondido del observador. Eso es teoría de la mente. La capacidad de entender que otro individuo tiene una mente con creencias propias y de manipular esas creencias deliberadamente. Una habilidad que los humanos no desarrollamos hasta los 4 años. Un roedor que cabe en una mano y que practica el engaño calculado con la naturalidad con la que respira. El loro gris africano es probablemente la mente no humana más estudiada del último medio siglo. Y los resultados siguen poniendo nerviosos a los científicos cognitivos. Un loro llamado Alex, entrenado durante 30 años por la psicóloga Irene Pepperberg, identificaba más de 100 objetos por su nombre, distinguía entre 7 colores, contaba hasta 6 elementos y entendía los conceptos abstractos de igual, diferente, más grande, más pequeño y ninguno. 0. Un loro entendía el cero. Un concepto matemático que las civilizaciones humanas tardaron miles de años en formalizar. Cuando le mostraban 2 llaves del mismo color y le preguntaban en qué se diferenciaban, Alex contestaba el tamaño. Cuando eran del mismo tamaño y color, respondía nada. Pedía cosas espontáneamente, comida, juguetes, volver a la jaula cuando estaba cansado. Inventaba palabras combinando otras para nombrar objetos nuevos. Y la última frase documentada que le dijo a su entrenadora la noche antes de morir fue: "Te quiero, eres buena, hasta mañana". No mañana hubo. Murió esa noche. Un ave del tamaño de una paloma con un cerebro del tamaño de una nuez que entendía conceptos que ningún otro animal no humano había demostrado entender jamás.
¿Cuál de estos 8 te ha sorprendido más hasta ahora? Comenta con un número, me interesa saber dónde está el corte real entre lo que la gente sospecha y lo que la ciencia confirma. La urraca es el único pájaro fuera de la familia de los loros que ha superado el test del espejo. Y eso es más grande de lo que parece. El test consiste en marcar discretamente al animal con una mancha en una zona que solo pueda ver reflejándose y observar si intenta tocarse esa zona. Si lo hace, entiende que el reflejo es el mismo. O solo lo han pasado humanos, grandes simios, delfines, elefantes y una sola especie de ave fuera de los citácidos, la urraca. En el experimento original publicado en 2008, las urracas marcadas con un punto amarillo en la garganta intentaron quitárselo repetidamente con el pico mientras se observaban en el espejo. Las marcadas con un punto del mismo color que sus plumas no se molestaron. Eso significa autoconciencia, la capacidad de saber que existes como entidad separada del mundo. Pero la urraca va más allá, realiza funerales. Cuando una urraca muere, otras urracas se reúnen alrededor del cuerpo, llevan ramitas y hierba y las depositan junto al cadáver antes de marcharse. Reconocen rostros humanos individuales durante años, recuerdan quién las ha tratado bien y quién mal. Y transmiten esa información a otras urracas que ni siquiera estaban presentes. Un cerebro del tamaño de una cereza que organiza ceremonias para sus muertos. Saltamos a las montañas de Nueva Zelanda con el kea, un loro de montaña olivo y naranja que los granjeros llevan más de un siglo intentando exterminar por demasiado listo. En un estudio publicado en Nature Communications en 2020, los keas demostraron capacidades estadísticas que solo se habían visto antes en grandes simios y bebés humanos. Pueden calcular probabilidades. Si ven a un humano sacar fichas de 2 tarros distintos con proporciones diferentes de fichas premiadas, eligen consistentemente al cuidador que les dará el resultado favorable. Combinan información estadística, física y social para tomar una decisión. Heredan una capacidad llamada inteligencia de dominio general que se creía exclusiva de los grandes simios y los humanos. Pero el kea no se queda ahí. Resuelven puzzles de varias herramientas, abren cierres de mochilas, descapotan coches en aparcamientos de parques nacionales para investigar lo que hay dentro y aprenden a usar palancas y palos sin entrenamiento previo. Un kea documentado en Nueva Zelanda entendió el concepto de intercambio. Cada día llevaba leña al refugio de los excursionistas, llamaba a la puerta y los excursionistas le daban comida a cambio. Un loro que inventó el comercio. Cambia completamente la regla del juego con el siguiente. El pulpo no debería ser inteligente. Es un molusco, una rama evolutiva que se separó de la nuestra hace 600 millones de años, antes incluso de que existieran los vertebrados. Y sin embargo, los pulpos resuelven puzzles complejos, abren frascos con tapa de rosca desde dentro, se escapan de acuarios sellados y aprenden por observación viendo a otro pulpo realizar una tarea. Tienen alrededor de 500 millones de neuronas, aproximadamente las mismas que un perro. Pero aquí viene el dato que rompe la biología clásica. 2/3 de esas neuronas no están en el cerebro central. Están repartidas por sus 8 brazos. Cada brazo procesa información, toma decisiones y resuelve problemas locales de forma semiautónoma, sin necesidad de consultar al cerebro principal. Si le cortas un brazo a un pulpo en condiciones experimentales, ese brazo sigue explorando el entorno y reaccionando al tacto durante casi una hora. Es un sistema nervioso distribuido tan diferente al nuestro que algunos neurocientíficos lo describen como la inteligencia más alienígena que existe en este planeta. Los pulpos juegan. Se les ha documentado pasándose objetos de un brazo a otro sin propósito alimenticio, por entretenimiento, y reconocen individualmente a sus cuidadores humanos. Muestran preferencia por unos y rechazo activo por otros, lanzándoles chorros de agua a los que les caen mal. El cuervo de Nueva Caledonia es probablemente el constructor de herramientas más sofisticado del reino animal después de los grandes simios y los humanos. Estos cuervos no usan palitos al azar, fabrican herramientas específicas para tareas específicas, doblan alambres en forma de gancho para sacar comida de tubos estrechos, algo que ningún otro animal ha demostrado hacer espontáneamente sin entrenamiento. Pero en estudios de la Universidad de Oxford, los investigadores demostraron algo aún más extraordinario.
Estos cuervos son capaces de fabricar herramientas compuestas, ensamblar varias piezas que por separado no sirven para nada, formando un único instrumento funcional con el que entonces consiguen comida. Esa capacidad solo se había observado antes en humanos y grandes simios, y los cuervos lo hacen sin entrenamiento, sin demostración previa, simplemente porque deducen mentalmente que la combinación funcionará. Resuelven problemas de 3 herramientas secuenciales. Usan una herramienta para conseguir una segunda, esa segunda para conseguir una tercera, y la tercera para acceder al alimento. Guardan sus herramientas favoritas, las transportan a otros sitios y se las pasan a sus crías. Un ave con un cerebro más pequeño que una pelota de ping-pong que practica algo que los antropólogos consideran un hito clave en la evolución humana. Y aquí cambiamos de escala. El siguiente animal tiene un cerebro de 5 kilos y reglas que ninguna otra especie iguala. El elefante africano tiene el cerebro más grande de cualquier animal terrestre, más de 5 kilos, 3 veces más neuronas que un humano, 257.000 millones contra nuestras 86.000 millones. La diferencia es que la mayoría de esas neuronas elefantinas están en el cerebelo, especializadas en el control de un cuerpo enorme, pero su corteza cerebral, la zona del pensamiento, es proporcionalmente comparable a la nuestra. Los elefantes se reconocen en espejos. En el experimento clásico del zoo del Bronx, y una elefanta llamada Happy tocó repetidamente con su trompa una X pintada en su frente, una marca que solo podía ver mirándose en un espejo de 244 por 244 centímetros. Lloran, producen lágrimas reales cuando otro miembro de la manada muere. Visitan los huesos de sus muertos durante años, acariciándolos con la trompa con una conducta ritual no observada en ninguna otra especie no humana. Tienen vocabulario sonoro complejo, emiten más de 70 sonidos distintos con significados específicos, comunican peligros, ubicaciones e identidades individuales mediante infrasonidos que viajan kilómetros bajo tierra a través de las vibraciones que captan con las almohadillas de las patas. En experimentos donde 2 elefantes tienen que tirar simultáneamente de 2 cuerdas para acceder a comida, comprenden que necesitan al compañero y esperan a que llegue. O si solo hay una cuerda accesible, no la tocan. Saben que sin el otro no funciona. Si has llegado hasta aquí, ya estás viendo que el ranking real no se parece en nada al que la mayoría imagina. Activa la campanita ahora para que no se te escape el número 1, porque lo que viene cambia todo. El delfín mular no solo es inteligente, es probablemente la mente más parecida a la nuestra que ha evolucionado por una vía completamente independiente. Su cerebro pesa 1.500 gramos, casi lo mismo que el humano adulto, y tiene un cociente de encefalización solo superado por el del Homo sapiens. Pero el dato que más impresiona es otro. Los delfines se llaman por su nombre. Cada delfín mular inventa durante los primeros meses de vida un silbido único, un patrón sonoro irrepetible que funciona como su firma personal. Lo usa para identificarse y otros delfines lo usan para dirigirse a él específicamente. Estudios de la Universidad de St. Andrews confirmaron en 2013 que cuando un delfín escucha su propio silbido firma reproducido, responde como si lo estuvieran llamando. Experimentos posteriores demostraron que los delfines asocian el silbido firma con la identidad de otro delfín concreto, incluso sin ninguna otra pista. Igual que los humanos, asociamos un nombre con una persona. Es el primer caso de nombres referenciales documentado en una especie no humana. Pasan el test del espejo, enseñan a sus crías a usar esponjas marinas para protegerse el hocico mientras buscan comida en el fondo arenoso, y duermen con un solo hemisferio cerebral a la vez, manteniendo el otro despierto para seguir respirando voluntariamente. Porque los delfines no respiran de forma automática como nosotros. Tienen que decidirlo. Cada bocanada, toda su vida. El orangután es el grande olvidado de los simios. Comparte el 97% de su ADN con nosotros y muestra capacidades que en algunos terrenos rivalizan con las de los chimpancés. Usan más de 50 herramientas distintas en estado salvaje. Fabrican paraguas con hojas grandes cuando llueve. Construyen camas nuevas cada noche entre las ramas, eligiendo materiales según temperatura y humedad. En cautiverio, el orangután Chantec aprendió alrededor de 150 signos del lenguaje de señas americano y los usaba para pedir comidas específicas.
Inventar palabras combinando signos y solicitar paseos en coche. Planifican. Machos adultos anuncian con llamadas largas la dirección en la que viajarán al día siguiente, hasta 22 horas antes de moverse. Es planificación a largo plazo, una capacidad que se consideraba exclusiva del ser humano. Las madres orangutanas pasan hasta 8 años criando a una sola cría, el periodo de dependencia infantil más largo del reino animal después del humano. Durante esos años le enseñan cuáles de las más de 200 plantas locales son comestibles, cuáles venenosas y cómo procesar las que necesitan preparación. Una educación tutorial intensiva de casi una década, un simio que cría a sus hijos con un plan de estudios. Y llegamos al podio, donde las cosas se ponen completamente extremas. El chimpancé, nuestro pariente vivo más cercano, comparte el 98,8% de nuestro ADN. Y aquí viene el dato que lo pone directamente en el podio. En el experimento de la Universidad de Kioto dirigido por Tetsuro Matsuzawa, y un chimpancé joven llamado Ayumu fue entrenado para tocar números del 1 al 9 en orden ascendente en una pantalla táctil. Los investigadores empezaron a mostrar los números durante periodos cada vez más cortos. A 650 milisegundos, los estudiantes universitarios humanos acertaban el 80% de las veces, igual que Ayumu, pero a 430 milisegundos, los humanos empezaron a fallar. Y a 210 milisegundos, el tiempo medio que tarda un ojo humano en hacer un movimiento sacádico, los estudiantes universitarios cayeron a menos del 40%. Ayumu se mantuvo en el 80%. Un chimpancé de 5 años vencía sistemáticamente a adultos humanos universitarios en una tarea de memoria visual. Los chimpancés además fabrican y usan más de 20 herramientas distintas en estado salvaje. Cazan colectivamente con planes coordinados en las selvas de Costa de Marfil. En grupos de chimpancés organizan cacerías de monos colobus con roles asignados. Unos hacen de batidores, otros bloquean rutas de escape, otros se sitúan como interceptores en los árboles. Tienen culturas distintas según la población. Los chimpancés del oeste de África abren nueces con piedras. Los del este pescan termitas con palitos modificados y cada grupo enseña sus técnicas particulares a las nuevas generaciones. Heredan oficios, hacen política dentro de sus comunidades, forman alianzas, traicionan a aliados cuando conviene, planifican golpes de poder para destronar a machos dominantes. Tienen guerras entre grupos vecinos que pueden durar años, con tácticas de emboscada y patrullas fronterizas. Un animal tan parecido a nosotros que la línea entre lo que somos y lo que son ellos se vuelve incómoda. Y ahora llegamos al número 1. El animal que en una capacidad específica medible no solo iguala al ser humano, sino que lo supera de forma demostrable y repetible. El número 1 es de nuevo el chimpancé joven. Y la capacidad concreta que el experimento de Ayumu reveló en 2007 y que sigue replicándose en laboratorios de todo el mundo. La memoria visual a corto plazo bajo presión temporal extrema. A 210 milisegundos de exposición, un chimpancé infantil entrenado obtiene una precisión del 80% recordando posiciones de hasta 9 dígitos. Un universitario humano entrenado durante meses no pasa del 40%. La diferencia no es de matiz, es del doble. Un chimpancé de 5 años duplica el rendimiento de un universitario humano en una tarea cognitiva concreta, medible, repetible, publicada en Current Biology y validada por la comunidad científica internacional. La hipótesis actual es que los humanos perdimos esa capacidad de memoria fotográfica instantánea durante la evolución, a cambio de desarrollar el lenguaje complejo, la capacidad de manipular símbolos abstractos y la cultura acumulativa. Ganamos lenguaje, perdimos cámara mental. Los chimpancés conservaron la cámara. Es lo que el profesor Matsuzawa llama la hipótesis del intercambio cognitivo. Por eso Ayumu nos gana, no porque sea más inteligente en general, sino porque conserva intacta una herramienta cognitiva que nuestra especie sacrificó en algún punto del camino evolutivo de los últimos 6 millones de años. La implicación es enorme. En al menos una métrica concreta y validada, el cerebro humano no está en lo más alto.
y una capacidad mental específica realizada el doble de bien por un chimpancé con un cerebro 3 veces más pequeño que el nuestro. La inteligencia no es una escala única, donde un animal está arriba y otro abajo. Es un conjunto enorme de capacidades distintas, cada una afinada por millones de años de evolución. En navegación espacial, las ardillas nos superan. En procesamiento distribuido, los pulpos nos superan. En memoria visual instantánea, los chimpancés nos superan. Y todavía quedan miles de especies por estudiar. Cada uno de estos 15 animales lleva millones de años perfeccionando una forma de inteligencia que la humanidad apenas empieza a entender. Los chimpancés que nos ganan en memoria flash, los delfines que se llaman por su nombre y duermen con medio cerebro, los pulpos que piensan con los brazos, los cuervos que ensamblan herramientas compuestas como si fueran ingenieros con plumas, las ardillas que practican el engaño calculado y las ratas que sueñan con los laberintos que recorrieron por la tarde. La idea de que el ser humano está en lo más alto de una pirámide cognitiva universal es una historia que nos contamos a nosotros mismos. La realidad, con datos en la mano, es mucho más interesante. No estamos arriba, estamos a un lado, especializados en lo nuestro, mientras todas estas especies están especializadas en lo suyo, y a veces lo suyo nos deja en evidencia. Si alguno de estos 15 animales te dejó sin palabras, dale like, suscríbete para seguir descubriendo lo que este planeta esconde en cada rincón y déjame en los comentarios cuál te pareció el más alucinante. Si tuvieras que apostar a uno solo en una competición general de inteligencia contra un humano promedio, ¿cuál elegirías? Yo tengo mi favorito, pero quiero ver el tuyo primero. Nos vemos en el próximo video.